Familia hermosísima, muy buenos días. Les quiero compartir una creencia para empezar este video, de la cual soy ejemplo, por eso lo estoy haciendo. Antes era sumamente perfeccionista y me escondía del miedo al fracaso, del miedo al rechazo, en ese perfeccionismo, ¿no? Porque uno a veces piensa que el perfeccionismo es una virtud y arma un personaje perfeccionista, cuando en realidad tenemos la inseguridad de que si hacemos algo que no está perfecto, la gente, el otro, nos puede rechazar. Así que siempre mejor hecho que perfecto. Y digo esto porque hay gente trabajando en mi techo, entonces seguramente se escuchan ruidos o quizás me distraiga un poquito en algunos momentos, pero la idea de esto es que sea completamente natural, como si vos estuvieras acá conmigo y que nos permitamos los errores o, bueno, las distracciones o lo que sea. Hoy vamos a hablar de mi historia, no porque yo sea lo importante acá, sino porque estoy seguro de que vos te vas a poder reflejar en ella y te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Así que tomalo, como siempre te digo, como una meditación. Si querés podés cerrar los ojos o prepararte algo rico de tomar, de comer y permitirme que te acompañe a filosofar, a ir profundo en vos. Te voy a contar mi historia a lo largo del tiempo, desde mi infancia hasta acá, porque me vienen preguntando mucho en redes también de dónde vengo, si soy psicólogo, por ejemplo, cosa que no, para nada, ni quiero serlo. Un beso enorme a los psicólogos y las psicólogas. Respeto muchísimo su trabajo, pero no resueno con esa herramienta por cosas que les voy a estar contando en el video de hoy también. Quiero que te des cuenta a través de mi historia cómo nuestra identidad es lo único que nos limita a ser felices. Nuestras creencias, estos impulsos del ego de querer pertenecer a una sociedad que está bastante rota y que tiene los valores bastante desalineados o corruptos. Valoramos muchísimo cosas que en realidad cuando uno despierta se da cuenta que no tiene tanto valor, como por ejemplo ser el mejor, como por ejemplo la fama, el dinero, el reconocimiento del otro, la atención de los demás. Y digo que cuando uno despierta se da cuenta de que eso no tiene tanto valor porque solemos despersonalizarnos, solemos crear personajes ajenos a nuestra esencia para encajar en lugares, en situaciones, en grupos, en los cuales no querríamos encajar si estuviéramos despiertos y si nos prestáramos esa atención que tanto pedimos en el afuera a nosotros mismos. Yo crecí en una familia muy amorosa y a la vez con sus temas, como todos, ¿no? Temas económicos, temas emocionales, temas de conflicto por lo largo de los años o a lo largo de los años entre mis padres. Nosotros con mi hermana quedamos en el medio en varias situaciones. No los culpo para nada. Ellos realmente hicieron todo lo que pudieron y hoy estamos muchísimo mejor familiarmente porque cuando uno cambia también todo empieza a cambiar alrededor. Esto no es para echar culpas para nada, tengo todo muy sanado y no tengo más que honrar a mis padres y el gran trabajo que hicieron con las herramientas que tenían. Pero como todos padres, traumaron a sus hijos. Así como vos seguramente estás traumado o traumada, seguramente traumes a tus hijos en algún aspecto, porque de eso se trata el juego. Nadie es perfecto, como decíamos antes, y este juego de la vida tampoco se trata de serlo, sino de buscar la excelencia, de hoy hacer lo mejor que puedas con las herramientas que tenés, y si no podés hacer lo mejor que podés con las herramientas que tenés, encargarte constantemente de despertar
y ser cada vez mejor. Pero ser cada vez mejor no tiene nada que ver con la historia que te voy a contar ahora, porque muchas veces queremos ser mejor desde la insuficiencia y eso nos lleva a sentirnos cada vez peor. Crecí en una familia disfuncional como la de todos. A los 6 años se separaron mis padres, pero volviendo al principio de la historia, fui un niño al cual le prestaron muchísima atención, muchísima atención. Fui una de las luces de mi familia, dicho por ellos y por ellas. Entonces mis tíos, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi bisabuela, mis abuelos, estaban muy encima míos. Les gustaba muy encima mío, ¿no? Les gustaba mucho estar conmigo y con sus recursos me regalaban siempre cosas. Yo me sentía el rey del hogar. Hasta que vino uno de mis mayores traumas y hoy una de las mayores bendiciones de mi vida, uno de los mayores regalos, que es mi hermana, a la cual le llevo 5 años. Y en ese momento, como un niño, si vos sos hermano o hermana mayor, vas a conocer esta historia y la vas a sentir en carne propia. Cuando llega mi hermana, pierdo mi reinado. Me siento completamente desplazado, no porque eso haya sido cierto, sino porque lógicamente un bebé requiere mucha más atención que un niño y nuestros padres no se pueden cortar a la mitad y estar 100% con cada uno. Entonces entró una nueva princesa al palacio y ahí empiezan las heridas de rechazo y de abandono, de las cuales mi personaje siempre intentó cuidarse. Y esto, de los 29 años que tengo de vida, más o menos serán 7 que conozco esto, de las heridas que ha tenido mi personaje. Y hacía mucho sentido porque yo siempre busqué ser el mejor. Busqué ser el que más algo. ¿Por qué? Para que no me abandonaran nunca más, para que no me rechazaran nunca más. Y en ese camino, el único que se estaba abandonando y rechazando, despersonalizándose y siendo el que más algo, que ya te voy a poner en contexto, de el que más qué, que era lo que quería hacer o lo que hacía para que me amaran, para que me prestaran atención, para encajar. En ese camino de ser el que más algo, me estaba rechazando a mí tal cual era. Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre ego y autoestima, ¿no? Autoestima es prestarse atención. Ego es generar un personaje para que te presten atención. Y quizás vos digas, bueno, Milo, pero yo no tengo ningún personaje. Espera, espera y te vas a dar cuenta, porque yo creía que era yo, no que era un personaje. Entonces, por ejemplo, el personaje de músico se crea a los 11 años, la primera vez que yo le pido a mi papá que me enseñe a tocar algo en la guitarra. ¿Para qué? Para llevar la guitarra al colegio y mostrar que sabía tocar. O sea, lo que estaba buscando ahí era que me presten atención. El personaje de músico, el personaje de artista, de cantante, de guitarrista, fue uno de los personajes más grandes que yo tuve en mi historia y con el cual más me identifiqué y a raíz del cual también logro despertar. Ahí vamos a ir a eso. Pero otro personaje que tuve en mi vida fue el personaje de mujeriego, el personaje de seductor, el personaje
a la cual ninguna mujer le decía que no. Y eso desde muy chiquito, porque lo que estaba buscando era amor, era atención. Pero eso no lo intuía, simplemente se sentía bien cuando las mujeres gustaban de mí, cuando las niñas en ese momento gustaban de mí, cuando las adolescentes gustaban de mí, cuando las mujeres gustaban de mí. Otro personaje que tuve, bueno, ese personaje, de ese personaje que buscaba la atención de las mujeres, parten todos los demás personajes, ¿sí? Te puede pasar seguramente con los hombres si sos mujer, o con las mujeres si sos mujer y te gustan las mujeres, o con las mujeres si sos hombre y te gustan las mujeres, o con los hombres, no importa, da igual, pero estamos buscando siempre la atención del sexo que nos gusta, porque en el fondo estamos buscando amor, y en el fondo estamos buscando amarnos, pero como el juego de la vida se trata de despertar, es lógico que todo lo que podemos darnos a nosotros mismos lo busquemos afuera en primera instancia, porque no conocemos que hay un interior que dominar. Entonces, el personaje de músico fue uno fuerte. Después, el personaje de deportista también lo fue. Al igual que lo fue el personaje de delincuente, de vándalo, de bandido. En algún momento de la historia me di cuenta de que para que me presten atención, además de estar acostumbrado al conflicto en mi casa, entonces buscarlo también fuera de mi casa era seguir la historia, seguir buscando lo conocido, más de lo conocido, aunque me haga sufrir, uno busca lo conocido, ¿no? Si a vos te criaron en conflicto, lógicamente vas a buscar conflicto en tus parejas, ¿me seguís? Si hay conflicto en tu casa, por más de que te escapes de tu casa a buscar tranquilidad afuera, lo que vas a encontrar afuera es conflicto, porque el conflicto está dentro, ya está dentro, se hizo parte de vos. Entonces me di cuenta que en mi adolescencia lo que me funcionaba mucho era el bandido. Entonces era el que más se peleaba y el que mejor peleaba. Me encargué de eso, ¿no? El que con más mujeres estaba y el que más sexo tenía, me encargué de eso también. El que más cosas peligrosas hacía. Entonces terminaba pintando las paredes, peleándome con la policía, corriendo de la policía, peleándome con gente en la calle, terminaba en comisarías, era el que más se drogaba. Y lo loco es que yo, por ejemplo, en la droga y en el sexo, hoy me doy cuenta de que estaba buscando a Dios. Era mi momento de adolescencia en donde decía, esto no puede ser la vida. No, no puede ser que me tenga que levantar a las 6 de la mañana para ir a un lugar que no quiero, pasarme casi todo el día en ese lugar que era la escuela. Fui a una escuela de música que tenía bachiller común, secundaria común, high school común a la mañana y después a la tarde era conservatorio de música. Yo pensé que iba a ser High School Musical, que es una película, no sé si la viste, dependiendo de qué generación seas, pero High School Musical era una escuela en donde había mucha música y todos cantaban y bailaban. Bueno, esto no, esto era un conservatorio bien conservador, que me sacó por mucho tiempo las ganas de hacer música también, porque decía, no puedo creer que un lugar que era ritual para mí y que era juego,
hoy se convierta en algo tan estructurado, monótono y horrible. Entonces también me peleaba con el sistema en mi adolescencia. No podía creer lo que estaba viviendo y no podía creer la vida que veía y no podía creer que todo sea conflicto. Pero en lugar de salir del conflicto, creaba más conflicto porque estaba identificado con el conflicto, que es lo que te debe estar pasando a vos ahora. Entonces, en la droga, en la fiesta y en las mujeres yo estaba buscando algo distinto. Recuerdo que, por ejemplo, antes de ser el que más se drogaba, conozco las fiestas electrónicas, pruebo drogas como el éxtasis, como el LSD, y con la música y la naturaleza, porque eran fiestas al aire libre, de repente sentí conectar con un bienestar, con una plenitud que nunca había sentido en mi vida. Y esto no es apología, no te recomiendo eso, por eso estoy acá, para que puedas conectar con la plenitud, con el bienestar, sin necesitar nada externo. Porque eso que descubrí en las drogas y en el sexo, que me llevaron a hacerlo compulsivamente porque estaba buscando escapar de la realidad, estaba buscando escapar de ese vacío que sentía, se puede lograr a través de la meditación y se puede lograr a través de tener una conexión profunda con Dios, con la existencia, con la conciencia, con la totalidad, con tu divinidad. Porque eso que generan las drogas, por ejemplo, o el sexo, es presencia. Y para estar presente no necesitas ninguna droga, ni siquiera sexo, ni nada. Puedes estar presente aquí y ahora. Si respiras profundo y dejas de resistir la vida y te sacas las etiquetas que te pusiste, te sacas el personaje que te pusiste, cuestionás lo que crees que sos. Pero eso en última instancia, primero presencia. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Eso que me había salvado por un ratito, cuando la gente te lo aplaude, cuando la gente te aplaude que sos el que más mujeres tiene a su alrededor, cuando la gente te aplaude la música, cuando la gente te aplaude lo mucho que te alcoholizás, lo mucho que te drogás, lo bandido que sos, lo mucho que te arriesgás, empezás a creer que tu valor depende de eso. Y empezás a sostener un personaje que te hace daño solamente porque no te estás pudiendo prestar la atención que le estás pidiendo a la afuera. Y porque aparte te empezás a identificar como el que más o la que más X. Yo tenía un ego de ganador porque siempre fui para adelante. Pero hay gente que se identifica con un ego de víctima, entonces es la que más sufre, al que más le duele la vida, el que más se enferma, la que más se enferma, ¿no? Y eso también es un personaje, eso también es ego. El ego no solamente tiene que ver con creerse el mejor o buscar ser el mejor. Muchas veces la recompensa del personaje también es, ay, pobrecito, pobrecita, apiádense de ella, apiádense de él. Esas personalidades te llevan a obtener distintos resultados. A mí me llevaba, en general, a ganar, pero ese ganar era perderme de mí. A la gente que tiene un ego más de víctima que de ganador, la lleva a perder y se pierden de su poder y se pierden de ganar, porque ven que su valor, o cuando les prestan atención, es cuando están sufriendo. ¿Sí? Fíjate vos, mientras te voy contando estas cosas, qué tipo de ego tenés, qué historia es la que te estás contando. Bueno, había algo en mí que sabía que yo no me iba a drogar para toda la vida y que ese momento era un momento de experimentación.
pero en mi casa trajo muchísimos problemas, muchísimos, muchísimos. Me llevaron al psicólogo y yo sabía que no tenía nada que hablar ahí, porque no tenía un problema con las drogas, según yo. Pero nunca sentí necesitar las drogas. Era más una cuestión de personaje y de encontrar ese momento de plenitud que de una compulsión y una necesidad. Pero bueno, buscar ese momento de plenitud y no tenerlo durante la semana hacía que yo todos los fines de semana tenga que salir de fiesta y me tenga que drogar, porque era un momento en el cual ya no sentía tanto vacío, ya no sentía tanta angustia. Y cada vez que me fui despersonalizando, cada vez que fui creando otro y otro y otro y otro personaje, que para quienes vivan en Argentina lo van a comprender. Yo fui el flogger, yo fui el turro, yo fui el skater, yo fui el músico, yo fui el futbolista, yo fui el peleador de Muay Thai, fui todos. Y siempre hubo una parte esencial en mí. Siempre hubo algo que unía a todos. Como seguramente te pase a vos, hay algo que no se puede describir, que hoy yo lo describo como Dios, como amor, como esa esencia que es igual en todos y en todas, como la divinidad dentro nuestro, como esa chispa divina, que siempre estuvo en mí, desde chiquito hasta ahora. Hoy soy esa esencia, hoy represento esa esencia porque descubrí que no soy ninguno de esos personajes que había creado, que me habían limitado a lo largo de la experiencia. Voy a avanzar un poquito más. Todo me llevó a querer ser un músico muy exitoso. Y mi meta era llegar, por ejemplo, a Sony Music, a firmar un gran contrato discográfico. En un momento fui a los 15 años un músico que buscó mostrar su arte con los recursos que tenía. Empecé a subir covers y música a YouTube, empecé a tocar en cuantos festivales de escuelas pudiera y empecé a tocar en el subte, en el metro para otros países y en los buses, en los colectivos. Me pasaba algo muy loco, que era que cuando yo entraba a los buses o al metro, todo el mundo que estaba yendo a trabajar o volviendo de trabajar me miraba así como con desdén, ¿no? Como diciendo, ay no, quiero llegar tranquilo a mi casa sin que nadie me moleste. Y me pasaba siempre eso. Y empezaba a tocar y esa gente que me había mirado mal en un principio o que me había rechazado con la mirada, empezaba a verme con otros ojos y hasta incluso sacaban los celulares y empezaban a filmar y aplaudían después. Y yo no estaba buscando dinero, pero me empezaron a dejar dinero y ahí empecé a ganar mi primer dinero con la música a los 15, 16 años. Y a los 17 años digo, yo me quiero profesionalizar, o sea, quiero que mi vida sea esto porque no concibo vivir una vida normal, no concibo ir a trabajar a una oficina o a un trabajo de 8 a 5, o sea, no hay chance de eso. 17 años, me pongo las pilas, empiezo a hacer mi primer disco y nadie entendía el sonido que yo quería, porque yo quería hacer algo más pop, pero mi esencia también era muy de cantautor, porque siempre toqué la guitarra y hacía las canciones sobre la guitarra, entonces todo quedaba medio folk, pero yo lo quería llevar a algo más Justin Bieber, ponele, por decir algo. Y ningún productor que yo conociera sabía hacerlo. Así que desde los 17 a los 20 años empecé a investigar mucho cómo hacer mi propia música.
Y cuando en 2016 el trap empieza a pegar muy fuerte en Argentina, yo digo, tengo lo nuevo, porque toda esta gente rapea, y rapea bien, pero falta el canto acá. Falta alguien que pueda hacer música urbana pop, como R&B, como podría ser eso, Justin Bieber, Drake, The Weeknd. Entonces digo, voy a traer esto. Dejé de hacer la música que más auténtica me era para generar cierto impacto, para meterme en la industria. Cosa que logro, instantáneamente logro. Hago mi primer disco, llamo a un gran rapero, a Código, un hermano de la vida, con el cual también tuvimos nuestras diferencias por cosas, pero siempre, siempre lo tengo en mi corazón, siempre lo tengo presente porque me dio una gran mano. Hacemos un tema que pega mucho y nos metemos con él a producir y a producir y a producir y metemos un par de hits. Yo ya me había despersonalizado ahí. Yo quería el 1.000.000 de reproducciones. ¿Por qué? Por esto que les vengo contando. Mi valor estaba puesto en ser el más tal. Cuando llegue a tal lado, cuando sea tal cosa, la gente me va a mirar, la gente me va a amar, la gente me va a respetar. Y así, con la expectativa constante de un futuro mejor, iba perdiendo mi presente. Y me iba perdiendo a mí mismo en ese presente. Porque lo que estaba buscando era éxito, lo que estaba buscando era reconocimiento, lo que estaba buscando eran aplausos. Lo que estaba buscando, al fin y al cabo, hoy me doy cuenta, que es lo que estás buscando vos. Es amor. Lo que todos y todas estamos buscando, porque nadie nos amó como necesitáramos, como necesitábamos que nos amaran, es amor. Para hacer el cuento corto, nada llenaba esa angustia silenciosa, sorda que sentía. No la llenaban ni las mujeres, ni las drogas, ni los millones de reproducciones. Cuando llegué al primer 1.000.000 de reproducciones, que para mí era uno de los grandes sueños de mi vida y de mi carrera, no cambió nada. No cambió nada más que tener un VIP en algún lado, más chicas viéndome, más drogas gratis a mi disposición, pero era lo mismo, era el mismo vacío, era otra meta más. Después del 1.000.000 de reproducciones, ya 1.000.000 era normal. Llegamos al 1.000.000 de reproducciones, me acuerdo, descorchamos un Genesis, festejamos y la vida seguía siendo igual. Yo me seguía sintiendo igual. Entonces ahí era, bueno, cuando llegue a Sony Music, porque yo sabía que iba a llegar. Si hay algo que sí reconozco, es que en esta despersonalización, que al final lo loco es que no somos nada de eso y que podemos ser todo lo que nosotros queremos, eso sí me lo llevo muy profundamente de mi historia y es lo que hoy me permite encarnar este personaje del Camilo que soy hoy, que es lo más cercano a mi esencia, pero que no deja de ser un personaje, estar acá hablándote de espiritualidad, ¿no? Porque yo podría no hacer nada, nada de nada, pero ¿qué sentido tiene la vida sin un personaje dentro de este juego que llamamos vida? El problema es cuando el personaje está creado con inconsciencia, desde nuestras heridas, queriendo compensar esa herida de rechazo, de abandono, de culpa, de vergüenza. Porque por más que vayamos logrando y logrando y logrando, nunca nos vamos a sentir bien en nuestro cuerpo, porque no nos conocemos, no conocemos a Dios dentro nuestro.
Entonces, después del 1.000.000 de reproducciones, lo que venía era ya, obviamente, firmar un contrato discográfico, giras, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegue allá, ahí sí me voy a sentir exitoso y ahí sí todo va a valer la pena. En el durante, en el mientras, iba construyendo ese músico de éxito, también tuve que transar con muchas cosas que eran por necesidad. Me quedaba en estudios hasta las 10 de la mañana cuando me quería ir a las 2. Me quedaba en relaciones que me convenían profesionalmente cuando en realidad me estaban haciendo muy, muy, muy mal espiritualmente. Así me pasó también con mujeres, en donde por solamente ser visto, por tener un lugar entre comillas seguro al que volver, me perdí de mí, me perdí del amor, no puse límites, no me puse límites, engañé, dejé que me engañen. Porque cuando uno no se presta atención, cuando uno no se ama a sí mismo, se pierde. Se pierde en espejitos de colores. Y como nos mentimos tanto, 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 después es muy difícil salir de esa mentira compulsiva que nos hacemos a nosotros mismos. Trabajamos de cosas que no nos gustan para que nos vean exitosos. Estamos en relaciones que no nos gustan para que el otro piense, ay, qué linda pareja, o al menos sentirme amado por un momentito, cuando todo lo demás es una mierda y es tóxico y no va. Usamos a la gente para llenar nuestros vacíos, entonces nos apegamos. Y cuando esa persona se va o cuando nosotros queremos irnos de esas relaciones, separarse cuesta tanto porque estamos tan, tan apegados. No quiero volver a sentir ese vacío que siento. Bueno, cuestión, como si encarné todos esos personajes tuvieron resultados, causa y efecto. Cuando era un bandido, ¿qué tenía? Resultados de bandido. Quizás mujeres rotas con las cuales yo tenía relaciones muy tóxicas. También problemas en la calle, con la policía, con banditas, porque yo estaba en el papel de bandido. Estaba en el papel de bandido, entonces tenía resultados de bandido. Estaba en el papel de deportista, entonces tenía resultados de deportista. Estaba en el papel de músico, entonces tenía resultados de músico. Porque siempre me comí el papel. Como hoy me como el papel de mentor espiritual y tengo grandes resultados como mentor espiritual, pero yo no soy esto. Y esto no lo hago para que me mires. Y lo loco es eso, que hoy me siento tan bien en esto, porque no tengo nada de apegos, porque esto no me define, porque no me creo el personaje, soy la conciencia que habita este personaje. Pero eso lo descubrí después. Haciéndola corta, que ya vamos 33 minutos, lo que me pasó fue que logré todo lo que quería a nivel musical. Todo, 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 todo. Y tenía una pareja de 6 años. Entonces ahí yo ya me había estabilizado. Esa pareja de 6 años me había servido a mí para dejar las drogas, para dejar la calle, para dejar todo lo que ya no quería. Y ella era tan sana y tan buena que me sirvió muchísimo como espejo para bajar un cambio. Pero a la vez, eso que yo había hecho toda la vida de relacionarme con cosas y con personas para lograr algo, también era muy injusto para ella y era muy injusto para mí, porque llegó un momento en el cual yo no podía salir de ese lugar, tampoco la dejaba a ella libre, porque tenía que romper toda mi vida y no estaba listo para eso y tampoco tenía la conciencia necesaria para hacerlo y ni siquiera sabía que me estaba mintiendo tanto.
pero había una parte de mí que sabía que esa relación no iba a durar toda la vida. Te pongo en contexto de esto porque lo que viene se trata tanto de la música como de las relaciones. Entonces, llego a Sony Music, en algún otro video te podré contar cómo fue, pero me llama una manager después de que habíamos pegado una canción que se llama Perdóname Remix con FMK y antes 120, una canción que fue un palo mundial, literalmente. Hoy debe tener como 10 millones de reproducciones, 20 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Entonces, en ese momento yo no tenía manager y me llama una chica y me dice, hola, Milo. Sí, le digo, escúchame, estoy acá en Warner y estábamos hablando de ciertas cosas y yo les dije, se están olvidando del número uno, Milo. Y les mostré tu música y no sé qué y no sé cuánto y están reinteresados. Yo trabajaba en una imprenta en ese momento. Fue para mí un boom. Y aparte que me digan el número uno y todo eso, siempre que busqué ser el número uno en todo, el número uno en las drogas, el número uno en el sexo, el número uno en la pelea, el número uno en el deporte, el número uno, el número uno, el número uno. ¿Por qué? Porque no conocía mi valor. Por eso tenía que ser el número uno. Porque cuando yo llegue a ser el número uno, la gente me va a amar. Cuando llegue a ser el número uno, voy a dejar de sentirme para la mierda como me estoy sintiendo. Bueno, cuestión, cumplo el sueño del pibe, firmo el contrato, digo acá ya todos mis problemas se solucionan, pero lógicamente no. Firmo el contrato discográfico, es el mejor día de mi vida y al otro día me siento igual que como me sentía antes. No se soluciona nada. Pero está la expectativa de cuando me vaya de gira. Bueno, me voy de gira. Las chicas se tatuaban mi nombre, Milo. Me esperaban con regalos, se sacaban fotos conmigo, me amaban. Antes de esto es importantísimo. ¿Qué es lo que hago? Dejo de hacer la música que me gustaría hacer para que la industria se enamore de mí. ¿Por qué? Por esta insuficiencia, familia. Porque si vos querés ser el mejor y tenés el ego de ser el mejor, en realidad es porque te sentís el peor. Entonces, hay un ego de soy el mejor, pero lo que subyace es la insuficiencia que sentís. Por eso querés aparentar tanto, por eso querés gustar tanto, por eso querés que te miren, que te miren, que te miren, para sentir por un momento que valés, porque no conoces tu valor. Eso se lo digo a mi Camilo anterior y te lo digo a vos también. Valemos por existir, pero no nos damos cuenta, porque la sociedad está muy enferma y nos enseñó que valor es lo que vemos en Hollywood, valor es esos seres que idolatramos, entonces yo no quería ser menos que esos seres que la gente idolatra. Entonces prostituí mi música para gustarle a la industria. Algo que era sagrado para mí, lo puse en venta. Y dije, a ver qué les gusta a ellos. Y para terminar de cerrar el contrato y todo, hice una canción, después de haber hecho muchas canciones, que sea lo más hit mundial que pudiera. Y es una canción que se llama Vas a olvidar. Si quieren, búsquenla. Milo, Vas a olvidar. A mí me encantaba vestirme así, como me he visto ahora. Esta es una onda que yo tengo desde siempre. Y hay algo de comodidad que me representa, ¿no? Y ahí mi manager y la industria dijo, no, 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 está bien, mirá, hiciste este tema, esto es Milo. Y a mí no me gustaba mucho ese tema, pero me parecía un hit, me parecía que era una canción bien radial y dije, listo, con esto los convenzo a todos y a todas de que soy la nueva promesa musical. Y eso fue cavarme en mi tumba. Pensá vos qué es lo que estás haciendo para gustarle a los demás mientras te estás cavando un pozo del cual
te está haciendo muy difícil salir o te va a ser muy difícil salir a largo plazo. Ese personaje de Milo, que era como un Enrique Iglesias, pongámosle, un Manuel Turizo, un Ricky Martin, algo así, fue mi propia mi propia tumba en la industria, ¿no? Me despersonalicé. Cuestión, firmo el contrato, nos vamos de gira, todo, y yo estaba cumpliendo mi sueño y me sentía muy bien en el escenario por eso, y veía a la gente, canté para 5.000 personas, le abrí a Daddy Yankee, a Karol G, a creo que era Anuel y Karol G, otra vez a Daddy Yankee, a CNCO, bueno, abrí varios shows muy grandes y también tuve giras multitudinarias. Tengo fotos ahí en el Instagram. Pero cuando volvía de la gira y volvía a mi casa, yo me sentía nada. Y era peor porque era el contraste, ¿no? Y también me sentía un impostor porque no estaba haciendo la música desde el corazón, estaba haciendo la música para gustarle a la gente. Cuestión, estaba viviendo en una mentira total. Me había despersonalizado completamente, me estaba vistiendo como me querían vestir, estaba haciendo la música que querían que haga y yo me sentía cada vez peor, cada vez más vacío y más vacío y más vacío y más vacío. Estaba con una mujer a la cual no podía amar porque no podía amarme a mí y porque lo que me había salvado de ella me era insostenible porque yo no había cambiado el personaje, simplemente lo había aplacado un poquito. Entonces le hice muy mal a ella también porque seguía con el personaje que me creí toda la vida de seductor y de que mi valor tenía que ver con cuántas mujeres querían estar conmigo. Entonces era buen novio porque también el personaje de buen novio y de amoroso siempre lo tuve, pero fuera de esa relación yo seguía coqueteando y imagínense ahora, ¿no? Imagínense, no ahora, sino en ese momento. Imagínense con la fama que tenía y con el reconocimiento y con los boliches a los que iba a cantar. Bueno, un desastre. Cuestión, llega la pandemia, gracias a Dios llega la pandemia y yo me encuentro en casa sin tener que ser nadie más que yo mismo. Pero no sabía quién era yo mismo. Antes de que llegue la pandemia, abrimos la pareja con mi exnovia y la conocí a Ana, que es mi actual pareja. Con ella, que tiene 10 años más, yo no sabía que iba a tener la vida que tengo hoy y que me iba a enamorar tanto y que juntos íbamos a crear todo lo que pudimos crear, incluyendo y empezando por crearnos a nosotros mismos en amor y en conciencia. Pero me vuela la cabeza, ¿no? Esta chica nueva, que era 10 años más grande que yo, tenía una hija, entonces yo también me sentía seguro ahí porque pensaba que no iba a avanzar. En ese momento tenía 23 años o 22 años. En ella descubro que fui un celoso empedernido toda la vida y que el problema nunca habían sido mis parejas, sino que era yo. Porque como ella es artista también, me acuerdo que tiene un video que a mí me calentaba mucho, ¿no? Porque estaba muy sexy y estaba a los besos con un tipo, bueno, era sobre una relación tóxica, entonces se demostraba esa toxicidad y esa pasión en el video. Y ese mismo video que a mí me gustaba mucho y que me generaba fantasías, cuanto más me voy enamorando de ella, más dolor de panza me da. Literalmente dolor de panza, ganas de vomitar. Entonces ahí me di cuenta de que el celoso era yo. Ahí arranca mi despertar familiar. Se cierra todo, yo me doy cuenta que soy celoso, me doy cuenta también del vacío que sentía en mi carrera y de cómo me estaba mintiendo, y a partir de los celos empiezo a buscar soluciones para los celos. Entonces lo primero que busqué en YouTube fue cómo dejar de ser celoso. A la vez que empecé a ir a terapia online, a psicólogos,
cosa que no me sirvió para nada, porque me di cuenta que solamente iba a quejarme porque no tenía un feedback del otro lado. Entonces lo dejé, en un par de meses lo dejé porque no me servía, y a la par empecé a estudiar coaching ontológico, la carrera, y a observar a muchos mentores y mentoras, tanto de desarrollo personal como de espiritualidad. Me empecé a meter, a leer sobre conciencia, sobre espiritualidad, a Osho, a Jesús, a Lao Tse, a Krishnamurti, a Buda, y así te puedo seguir nombrando un montón porque mi búsqueda fue implacable. Empecé a leer, a leer, a leer, a conocer, a conocer, a conocer, y al principio no entendía nada. Había muchas cosas que me resonaban, pero no las podía pasar por el cuerpo. Conocí a un mentor, uno de mis grandes mentores, que fue Enrique Delgadillo, de México, para trabajar mis celos y mi autoestima. Y yo le había dicho a Ana, con la cual me estaba conociendo, le dije, mira, me estoy dando cuenta de que soy una persona muy celosa y de que esto me pasó en todas las relaciones, pero yo no la quiero cagar con vos. Yo quiero ser un buen hombre para vos, pero necesito que me acompañes en esto. Yo te prometo que lo voy a trabajar, no sé cómo, no tengo ni idea, pero lo voy a trabajar y lo voy a lograr. ¿Me acompañás? Y me dijo que sí. Entonces yo iba comprando cursos con el adelanto que me habían dado en Sony, que era la plata que tenía. Iba comprando cursos con mentores, con mentoras, para crecer en autoestima, ¿no? Y en amor propio, y para solucionar el tema de los celos. Bueno, una meditación que hizo Enrique Delgadillo me sirvió a mí para darme cuenta de que todo este tema de ser el mejor, de hacer un personaje, de querer sobresalir, tenía que ver con una herida de rechazo y abandono cuando entra mi hermana al juego. Y eso para mí fue, wow, entendí, ¿no? Y entendí que los celos simplemente eran una inseguridad propia. Y a la par, todo esto iba haciendo que yo descubra que también ese personaje que yo había creado del músico exitoso tenía que ver con esa falta de autoestima y con esa falta de valor. Me sigo metiendo, sigo estudiando a los grandes maestros espirituales, porque me di cuenta que el coaching se quedaba corto, que la psicología se quedaba corta. Si bien había cositas que yo iba pudiendo resolver en el afuera, todavía no me sentía libre, no me sentía pleno, no me sentía feliz. Sentía que podía ir conectando mentalmente ciertas cosas, pero mi sentir no era de plenitud. Entonces por eso me interesé tanto, tanto, tanto en la espiritualidad. Y descubrí un patrón en general en todos los grandes maestros espirituales, que era que aparte de decir casi lo mismo con distintas palabras y para distintos públicos y en distintas épocas y en distintos lugares del mundo, todos y cada uno de ellos hacía énfasis en la meditación. Todos meditaban. Entonces me puse a meditar, y me puse a meditar, y me puse a meditar, y me puse a meditar, a la par que seguía filosofando y estudiándolos. Y en una meditación se da. En una meditación larga, porque cada vez iba meditando más largo, más largo, más largo, más largo. En una meditación dejo de sentir mi cuerpo, dejo de escuchar mi mente y me fundo en un eterno presente, en donde no era nada, nada de nada. O sea, Camilo había desaparecido por un instante. Y recuerdo volver a mí en ese momento
encerrado en mi cuarto, en la casa de mi papá, y llorar tanto, 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 con una mezcla de una angustia muy profunda y a la vez de una plenitud que no había sentido en mi vida, jamás en mi vida. Y ahí comprendí que todo lo que había sido Camilo era un personaje. Todo lo que yo había sido, todo lo que creía que era, en realidad era mi memoria. Era una acumulación de pensamiento tras pensamiento, de situación tras situación, de interpretación de esas situaciones, que habían generado en mí una forma de ser y una identidad, o varias formas de ser y varias identidades. Y ese fue el gran despertar que tuve, de darme cuenta que yo no era nada y que ahí podía hacerlo todo y que no tenía que seguir siendo ese que no era y que no necesitaba llegar a ningún lado para sentir lo que había sentido en ese momento solo sentado con los ojos cerrados. Me sentí pleno por primera vez en mi vida, pleno, pleno, no necesitaba nada, era la sensación de no necesitar nada, de estar en puro amor. Y obviamente ese fue el despertar, pero después vino el dominio del ego, la construcción de mí mismo. Sin entender lo que había pasado, solamente me obsesioné con buscar más y más y más, pero ya no era una obsesión como la de ser el mejor. No era una obsesión dañina. Simplemente me di cuenta de que había estado buscando fuera toda la vida lo que estaba adentro. Entonces me obsesioné, en lugar de con el afuera, con el adentro. Y empecé a investigar más, y empecé a meditar más, y empecé a entrenar mi cuerpo también. Y empecé a dominarme, y empecé a dominar mi ego y a sistematizar el proceso. Y tengo un cuaderno donde está escrito cómo la cago y cómo mi mente busca el perfeccionismo ahora en la espiritualidad y, y los celos y cómo fui dominando los celos y mi relación con todo, mi relación con la música, mi relación con las mujeres, mi relación con mis padres, mi relación con el dinero y fui sistematizando todo, mi camino, mi proceso. Después me mudé con, o sea, bueno, ahí tuve que romper toda mi vida, toda esa mentira que yo había construido, tuve que tener el valor de romperla y no saben lo que dolió. Por eso te entiendo, si vos estás en este momento, te entiendo perfectamente porque duele, wow, wow lo que duele. Yo lloraba, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Toda la pandemia lloré y conecté con las emociones con las cuales nunca había conectado, con ese dolor de ese abandono que había sentido, con ese dolor de la culpa que me generaba no haber sido el hombre que me hubiera gustado ser, no haber sido el hijo que me hubiera gustado ser, no haber sido el novio que me hubiera gustado ser, el amigo. Son todas partes del despertar que al principio son dolorosísimas y nos sentimos muy perdidos, por eso tengo tanto compromiso con ustedes y con hacer lo que hago, porque es un compromiso conmigo. Si yo pude estar en paz siendo un neurótico, ansioso eh, y todas las etiquetas que quieras ponerme, vos también podés, todos podemos. Por eso a mí me parece que lo único que realmente importa en esta vida es despertar la conciencia, por más que duela y por más de que mucha gente no se sienta preparada para atravesar el dolor del despertar. Yo te prometo que detrás de ese dolor del despertar hay una paz que es inexplicable, que una plenitud. Yo hoy vivo pleno, feliz, no necesito tu admiración, no necesito tu reconocimiento, simplemente me pongo acá para servir porque quien no sirve, quien no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Encuentro sentido en esto, cuando en realidad el sentido está solo en ser, pero hay que jugar,
el juego de la vida. Y qué mejor que ayudar a otros jugadores a que se den cuenta de que esto es un juego y a dominarse para jugar. Así que básicamente desde mi despertar hasta acá, creé lo que lo que llamé espiritualidad pragmática, que es bajar todos estos conceptos espirituales de los grandes maestros y grandes filósofos de la historia a la tierra, para que lo podamos usar en este momento de la historia y crear un mundo mejor haciendo que nuestro mundo interno sea mejor, porque no hay nada que cambiar afuera. Yo no me siento mejor porque haya un cambio afuera, me siento mejor porque cambié mi mundo interno. Y de repente el mundo cambió, porque ya no lo veo desde la necesidad y ya no lo veo desde el filtro del ego, lo veo desde el amor que decidí ser. Porque una vez uno despierta, se da cuenta de que fue vehículo del miedo, vehículo del ego, vehículo de la inseguridad. Y cuando despertás, tenés la posibilidad de elegir dominarte y ser vehículo del amor, que la conciencia se exprese a través tuyo y usar tu ego, que es Camilo, por ejemplo, como una herramienta puesta al servicio del amor. Vivir en plenitud, como siempre les digo, es más simple de lo que creemos. Y no se necesitan pastillas y no se necesitan procesos de años y años y años y años y años de terapia para sanar al personaje, porque el personaje es ficción, no está roto. Creemos que estamos rotos porque estamos muy identificados con nuestra mente y con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Pero hay dos caminos, uno corto, que requiere mucho compromiso de tu parte, y uno larguísimo. El del sanar al personaje en terapia es larguísimo. El de despertar la conciencia, darte cuenta que no hay nada que sanar porque no hay un personaje enfermo, sino que es tu falsa identificación con tu mente y con tus emociones lo que te está haciendo sufrir, ese es mucho más corto, es un atajo en el jueguito. Así que cuando despertás, solamente tenés que aprender a dominar tus pensamientos, a dominar tus emociones y a dominar tu cuerpo. No es un camino corto en el sentido de que va a ser así, pero sí, mucha de la gente que trabaja conmigo, por ejemplo, desde el primer día de trabajar juntos, cambian 180 grados, porque se dan cuenta de que no son el personaje que vienen arrastrando y de que lo único que les hace sufrir no es el mundo, es cómo están mirando el mundo, desde quién, desde qué identidad están mirando el mundo. Espero que toda esta historia, que ya llevamos una hora, te sirva para espejearte, te sirva para darte cuenta hoy cuál es el personaje que te atrapó, que no te permite ser amor, que no te permite jugar el juego en presencia. No hay nada que lograr, familia. De verdad les deseo, si no me creen, que logren todo el éxito del mundo, la fama, el dinero, el reconocimiento, las mujeres, los hombres, la familia, lo que sea. Pero no, nada de eso los va a hacer feliz. Sí les puede dar una cuota de alegría, algo de sentido a sus vidas, pero si el sentido de tu vida no sos vos mismo y tu despertar, en algún momento vas a sufrir por apego. Y lo loco es que cuanto más cerca a tu esencia, a Dios, estás, menos te apegas a las cosas y más podés amar. Porque a veces confundimos desapego con desinterés. Y es todo lo contrario. Cuanto más desapegado estás, hasta incluso de vos mismo, de tu personaje y de esta vida que nos toca vivir en este plano mundano, más te animás a amar, más te animás a dar, más te animás a ser, a estar, más te animás a vivir. Porque cuando estás apegado a la vida, tenés miedo a vivir. Cuando estás apegado a una pareja, a un sueño, a un proyecto, al trabajo,
más miedo le tenés a vivir porque tenés miedo de que eso se termine. Y eso se termina terminando por el miedo a que se termine. Y no de una buena manera, no desde el amor, sino desde el miedo. Las y los amo con todo mi corazón. Gracias a quienes llegaron hasta el final. Es uno de los videos más largos, pero lo estuvieron pidiendo mucho, de dónde vengo. Y esto es lo que soy. Simplemente soy. No le pongo nada. Ni un yo, ni un soy tal cosa. Simplemente esto es lo que soy. Y hay una parte de la historia que fue, bueno, todo, cómo se rompió todo, que si quieren me dejan acá en los comentarios y se las cuento también, y cómo fue esto de romperme a mí mismo para volver a crearme con las herramientas correctas. Eso es lo que enseño en todos mis programas. En el programa Life Reset, uno a uno conmigo, que ya no tenemos cupos, pero acá abajo te voy a dejar agendas para que puedas agendar una llamada de orientación conmigo y podamos ver de empezar nuestro proceso en enero o en febrero. Y también, eso sí, puedes empezar hoy por mi Escuela Despertar, en donde te enseño realmente todo lo que me trajo hasta acá y cómo pragmaticé la espiritualidad para que sea algo sencillo para todos y para todas. Esto no es para algún tipo de psique, ¿no? Y de mente, no. Esto es para el ser humano. Si querés dejar de sufrir, es acá. Te lo prometo, no solamente porque soy mi primer caso de éxito y por eso me animé a divulgar lo que a mí me había hecho bien, sino porque trabajo con miles de personas y no hay margen de error. Todas, con compromiso y con paciencia, transformaron su vida para siempre y vos no vas a ser la excepción. Así que acá abajo te dejo toda la información para que podamos estar más cerquita. Conciencia, familia. Las y los amo con todo mi corazón. Les mando un gran abrazo.